¿Hay persecución en Colombia para los cristianos? Es una pregunta. Según Puertas Abiertas, dice que es una entidad que inició en España y es una entidad religiosa sin ánimo de lucro, cuya finalidad es apoyar a los cristianos que son perseguidos. Fue fundada en 1955 y tiene oficinas en 26 países y tiene acción directa en 60 países. Y ellos, después de analizar la situación aquí en Colombia, ellos dijeron, sí, hay persecución. Y esta se da principalmente en 3 áreas. Cuando los miembros de las comunidades indígenas, por ejemplo, se convierten al cristianismo, ellos abandonan los ritos indígenas locales y por esto sufren persecución violenta por sus comunidades. También en las regiones donde no ha llegado el Estado, no llega el Estado, y hay presencia de grupos criminales involucrados en narcotráfico, extorsión y crimen, allí los ciudadanos sufren las consecuencias también por causa de su fe y por seguir sus valores. Y también, a pesar de que hay influencia en este momento actual dentro del gobierno de cristianos en la política, las autoridades gubernamentales están intentando erradicar la religión del dominio público e imponer valores contrarios a la fe cristiana. Todo esto lo dice este grupo, Puertas Abiertas. Y nosotros, de alguna forma, aquí en Comunidad de Gracia, hemos sufrido, especialmente al inicio de nuestra iglesia, algo de esto. Y en la página, si usted quiere ir a la página de Puertas Abiertas, puede haber algunos ejemplos de la persecución que hay en Colombia. Es decir, que sí hay persecución. Pero mi pregunta más que eso es hacia usted. ¿Ha sufrido usted persecución? ¿Es usted objeto de persecución cristiana? Probablemente haya o no sido objeto de persecución cristiana. Debemos de todas formas estar preparados para responder bíblicamente a la persecución. Puede que en este momento se esté sufriendo persecución usted mismo. Puede que no, pero va a llegar un momento difícil en su vida. ¿Por qué va a llegar un momento difícil? ¿Por qué va a ser seguido? Va a sufrir la persecución? Porque es una promesa. Es una promesa. Mateo 5, 11, 12 nos dice, bienaventurados seréis cuando os insulten. No está diciendo si van a ser insultados. ¿Cuándo? Va a llegar un momento. Cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Mateo 10, 22 también dice más adelante, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Y 2 de Timoteo 3:12, ahora es Pablo el que lo dice, y en verdad todos los que queréis vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Es una realidad. Es una promesa, va a ser perseguido por la fe cristiana. Puede que usted no haya sido perseguido, pero de pronto nunca ha sido perseguido porque tampoco nunca se ha comprometido con su fe. Si no está comprometido con su fe, ¿quién le va a perseguir? Nadie. Nadie le va a decir nada, pero eso no es lo que está hablando el texto. Pablo, por ejemplo, antes de convertirse, no era perseguido. De hecho, él era el que perseguía a la iglesia. Y un día que iba camino a Damasco a perseguir a creyentes, en ese momento se le apareció Cristo. Y después, por su testimonio, el testimonio de Pablo, le persiguieron. Le persiguieron tanto que lo llevaron hasta la muerte. Pero no solamente él, los otros apóstoles también. Y muchos en la iglesia primitiva fueron perseguidos. Ahora, entonces esto es una promesa. Esas son las promesas que encontramos en las Escrituras. Va a ser perseguido. ¿Se ha puesto a pensar, entonces, si va a ser perseguido, cómo debe responder cuando lo persigan? Probablemente no lo ha considerado, pero es una promesa. Hay persecución. Tal vez, al escuchar estos 2 primeros capítulos de Efesios, le pase lo mismo que a los lectores originales, que se llenaron de gozo de ser cristianos, vieron los beneficios, las bendiciones de ser parte del cuerpo de Cristo.
Entendieron que sin merecerlo, Dios les había hecho personas especiales. Estos 2 capítulos que encontramos acá nos alentaron, así como alentaron a los efesios, recordándonos las invaluables bendiciones de estar en Cristo. Y Pablo nos ha recordado de la importante verdad de que la iglesia es el cuerpo presente, espiritual y terrenal de Cristo. Él nos enseñó en estos 2 capítulos que la iglesia es un organismo vivo, que está compuesto de partes que mutuamente están relacionadas y que son interdependientes. Y eso es una bendición, que Cristo es la cabeza de la iglesia y el Espíritu Santo es como si fuera su sangre, el que le da la vida. Pablo enumera bendición tras bendición. Solo en el capítulo 1 nos habla de la bendición de la elección, de la adopción, de la unión con los otros santos en un solo cuerpo, la bendición tras de la otra. Él sigue dándonos bendición tras bendición. Durante esos 2 capítulos, nosotros aquí en nuestra iglesia que hemos estado escuchando lo que Pablo nos dice, nos hemos llenado de gozo de escuchar esas bendiciones de estar en Cristo. El capítulo 1 nos ha enseñado acerca de ese plan eterno de Dios para la iglesia. Y en el capítulo 2 el apóstol nos instruye acerca de cómo el creyente llegó a formar parte de esa iglesia, de ese cuerpo de Cristo. Ahora llegamos al capítulo 3 y Pablo en este capítulo quiere empezar a orar. Y así inicia el capítulo 3. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Y luego, en ese momento, para. Él comienza a orar, pero se detiene y escribe los versículos que van del 2 hasta el 13. Desde esos versículos 2 al 13, él está repitiendo y expandiendo algunos de los principios que ya he mencionado antes. Y no comienza su oración en realidad sino hasta el versículo 14. Noten ahí el versículo 14 y dice, por esta causa, inclusive comienza con las mismas palabras, pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Entonces, esta oración que comienza en el versículo 1, continúa en el versículo 14. Pablo pareciera que desea orar a partir de ese versículo, pero algo lo detiene. Decide elaborar más acerca del misterio del cuerpo de Cristo, misterio del que vamos a hablar más adelante, porque hoy nos vamos a enfocar en el versículo 1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Después de todas las bendiciones que Pablo nos da en los capítulos 1 y 2, noten lo que dice ahí. Pablo, después de recibir todas esas bendiciones y hablar de ellas, dice, soy un prisionero. En este momento podemos hacer varias observaciones. Como ya les dije, hay una desconexión entre el versículo 1 y los versículos del 2 al 13. Es como si él empezara a dar los resultados o las consecuencias de todo lo que ha hablado en los versículos anteriores, pero quiere después de eso adicionar algo más. Si tienen la Biblia de las Américas, encontrará allí que hay un paréntesis. En la Reina Valera no está, pero allí hay un paréntesis que va desde el 2 hasta el 13. Y un paréntesis es exactamente eso, es un signo ortográfico doble, inicio y final, que permite demarcar aquellas unidades lingüísticas que introducen o aclaraciones o datos complementarios al mensaje que va a decir. Es como cuando uno está hablando y le dijera a sus oyentes, ok, ya regreso a este tema, pero déjeme decirles algo más que quiero decirles. Y eso es lo que está sucediendo en los versículos 2 al 13. Es como si les dijera, un momento, como nota aparte, esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Y no es algo raro ni extraño. De hecho, muchas veces nosotros hablamos de esa forma. Empezamos un tema y no se continúa o no se termina. Se dice algo más y luego sí se continúa. Yo creo que es un poco lo que está sucediendo aquí. Yo creo que también antes de entrar a estudiar este versículo 1, debemos entender es por qué hizo Pablo este paréntesis. Yo creo que siempre que se hace
un paréntesis, porque este no es el único paréntesis que encontramos en las Escrituras. Hay otros lugares donde también están. Siempre hay una razón para ello. Y creo que la respuesta es esta. La respuesta es que Pablo sabía que los efesios estarían preocupados por el hecho de que él era prisionero en Roma. Entonces él inicia diciendo prisionero, y luego, entonces, antes de que ellos digan cualquier cosa, él comienza con los versículos del 2 hasta el 13 a hablar, porque él les está diciendo, por esta causa Pablo, yo Pablo prisionero. Él sabía, Pablo, que después de dar estas palabras, ellos inmediatamente iban a dudar de todos los beneficios de ser cristianos, de ser parte de la iglesia cristiana, de todos los beneficios que tenían por el simple hecho de ser hijos de Dios. Porque, ¿cómo así que Pablo menciona todos esos beneficios en los capítulos 1 y 2 de ser cristianos y ahora habla de prisiones? Pablo les dijo, yo soy prisionero, y eso seguro les cayó como un baldado de agua fría. Seguro. Él sabía que los efesios se iban a poner ansiosos por ellos mismos, por la salud de Pablo, por el futuro de él en la cárcel. Y no solo eso, sino que Pablo sabía algo más y mucho más importante a saber, que los sufrimientos que él iba a pasar, las tribulaciones de Pablo como prisionero, podrían convertirse en una piedra de tropiezo para ellos. Pablo sabía que existía el peligro de que empezaran a discutir entre ellos. Seguramente pensaron acerca de Pablo. Cuando Pablo estaba con nosotros, nos predicó, nos contó acerca de las bendiciones de la vida cristiana y de cómo con el Hijo de Dios siempre estaríamos seguros y que nada podría dañarnos jamás, que Cristo había dicho que todos los cabellos de nuestra cabeza estaban contados. Y eso es lo que Pablo desarrolla en los capítulos 1 y 2. Él hizo hincapié en todos esos aspectos gloriosos de la vida cristiana. Pero ahora les dice que está en prisión. ¿Cómo encaja esto dentro del cristianismo? Permite Dios que su pueblo, que sus amados sufran de esta manera. Pablo sabía que bien podrían estar pensando y discutiendo acerca del tema, tal como los cristianos han discutido siempre. Por siempre este ha sido un tema. ¿Por qué los cristianos sufren? ¿Por qué, a pesar de que son gente de fe, sufren? Entonces, aunque el propósito es exponer las gloriosas posibilidades de la vida cristiana, las promesas que van desde el versículo 14 en adelante hasta el final del capítulo, Pablo es sabio, es lo suficientemente sabio como maestro para darse cuenta de que nada serviría hablar más acerca de las promesas, mostrándole esas riquezas espirituales si ellos dudaban del evangelio mismo por el hecho de que Pablo se encontraba en prisión, estaba sufriendo como prisionero de Roma. Y yo les digo que nada ha causado tantas preguntas al pueblo de Dios con tanta frecuencia como la cuestión del sufrimiento. ¿Por qué permite Dios que su propio pueblo sufra pruebas y tribulaciones? ¿Por qué se debería permitir que un siervo distinguido como Pablo, entre todos los demás, sufriera la vida de ser un prisionero? Es por eso que este tema se trata en las Escrituras en diferentes lugares y particularmente Pablo mismo es el que habla de ello. Se encuentra también en la epístola a los Filipenses, donde en los 2 primeros capítulos trata este tema de manera extensa. Lo hace también al escribirle a Timoteo, porque este parece haber sido el problema que tenía Timoteo. Él se preguntaba todo el tiempo por qué Pablo tenía que seguir sufriendo. Timoteo, estaba perplejo por el hecho de que a Pablo se le permitía sufrir y que además de eso iba a ser ejecutado. Eso lo vemos en 1 y 2 de Timoteo. En esas cartas allí lo vemos. Vemos que Timoteo estaba deprimido por solamente pensar en esto. Y aquí, al comienzo del 3er capítulo de la carta de los Efesios, el apóstol retoma este mismo tema. Ese es el propósito que tiene acá de ese paréntesis, mostrarnos
mostrarnos ese problema o cómo se trata ese problema del sufrimiento que tienen los piadosos y los justos. Y por qué el pueblo cristiano tiene que soportar pruebas y tribulaciones en este mundo. Y noten, no les escribe una mera declaración general ni les envía una palabra de consuelo. No les escribe y les dice, bueno, esto es de lo más lamentable, tengo mis planes y proyectos, pero ya saben, vivimos en un mundo, en una vida como esta y estas cosas van a pasar. Pero no lo dice así. No les está diciendo, no se preocupen mucho, porque estoy seguro de que eventualmente todo va a salir bien. Ese no es su método. Lo que hace es decirle a los efesios cómo ve él el sufrimiento. Les muestra su propia actitud y reacción ante los acontecimientos. Y luego les insta a que vean el problema de la misma forma. Él les está enseñando y les permite razonarlo mientras él mismo está razonando. Y es importante para nosotros, porque acá vemos grandes principios que siempre deben gobernar nuestro pensamiento. Principios que nos ayudan a enfrentar este difícil problema del sufrimiento. Y este es un mensaje para cualquiera que esté pasando por pruebas, para cualquiera que esté pasando por tribulaciones. Es un mensaje para que el que está tan llevado de los problemas, que nunca ni siquiera se pregunte, ¿por qué es que Dios permite esto? Que ni siquiera llegue a eso. Puede que alguien esté sufriendo en este momento persecución. Puede que alguien esté sufriendo o que conozca de alguien que está sufriendo. Puede ser algo en la iglesia, inclusive por lo que está sufriendo. Aquí hay una declaración, una gran declaración sobre las cuestiones acerca del sufrimiento. Y cualquiera que sea la persecución que pueda estar sufriendo en este momento, cualquier enfermedad o dolor que pueda estar soportando, o cualquier desilusión, no importa cuál sea, esta es la forma de afrontarlo. Al examinar la forma en que lo hace el apóstol, en la forma en que él ve el problema, podemos sacar varios principios para ver el sufrimiento. Y lo primero es, no se queje, no se queje. Difícil, ¿no? Lo primero que observamos es que Pablo no pronuncia ni una sola palabra de queja. No hay sospecha de quejas ni de refunfuños. Ni por un segundo permite que la pregunta entre en su corazón. ¿Es esto justo? Él ha servido a Dios durante años. Piensen en Pablo. Él ha servido a Dios como misionero, ha viajado como misionero, ha sido un trabajo infatigable en todo lo que ha hecho, ha sufrido, se ha envejecido inclusive antes de tiempo por su servicio a Dios, pero ni una queja, no se queja, ni una palabra de protesta, no se preocupa o no se pregunta ni siquiera por qué es que le ha ocurrido esto. Ni vemos una pizca de eso, ni una palabra, sin quejas y murmuraciones. Es decir, que lo primero es no quejarse. En segundo lugar, no aceptar el consejo del mundo. Notamos que Pablo no se resigna simplemente a los problemas como una especie o toma las cosas del mundo para poder mantenerse como libre de los problemas. Muchos así lo hacen, pero aquí no hay nada de eso. No escribe y dice, bueno, ya sabe que tiene que tomar lo malo y tomar lo bueno porque así es este mundo. Algunos dicen que no se puede tener una rosa sin las espinas, pero aquí no está diciendo eso. No dice que tienen que reconciliarse con el hecho de que la vida es una mezcla del bien y del mal, o del placer y del dolor, y porque así es la vida. No deben quejarse. Alguno diría, ¿lo ha pasado o ha pasado algunas cosas buenas? Si a alguien le pregunta, ¿ha pasado algunas cosas buenas? Entonces, si ha pasado algunas cosas buenas, pues no llore, porque así las cosas también son malas y las pueden recibir al mismo tiempo. No sea llorón, afronte la vida con valentía, sea equilibrado, sea firme, sea hombre. Eso no dice nada acá, eso no es lo que está diciendo. No está diciendo que ponga un poco de coraje a su vida, ni que se mantenga firme. De esto no hay ni una pizca en estas palabras. Esa no es su enseñanza. Eso es del mundo. Eso es paganismo. Así es.
Eso es así llamado el coraje del mundo. Ahí no habla de esto. De hecho, eso es casi la antítesis de lo que Pablo está diciendo acá. Si usted lee con detenimiento, en silencio, todo este capítulo, se va a dar cuenta que inclusive él se está regocijando en medio de las pruebas. Y ese es el otro principio. Gozarse en medio de las persecuciones. No quejarse, no aceptar el consejo del mundo y gozarse en medio de la persecución, de su situación. Aquí Pablo nos da una nota de júbilo, una nota de triunfo. Noten lo que dice ahí el versículo 13. Ruego por tanto que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Pablo quiere que los cristianos de Éfeso sean más que vencedores, como él es más que vencedor. No está simplemente aguantando sus circunstancias, está yendo más allá de esto, está contento con el sufrimiento, él está triunfante, él está jubiloso. Hay un elemento maravilloso en todo esto, inclusive él mismo lo dice en Filipenses 1:12, dice, y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. Le está hablando a los filipenses, él les está diciendo que está sufriendo, pero ese sufrimiento ha dado que el Evangelio progrese. Él le está diciendo, no se gasten las lágrimas en mí, ni en mi condición, le está diciendo el apóstol. Quiero que miren estas cosas de la manera como yo quiero que lo vean. Que todo esto que me ha sucedido para el bien, para la promoción del Evangelio. Prácticamente está diciendo, gracias Dios mío por este sufrimiento, por estar en la cárcel. Al escribir a Timoteo tiene la misma idea. En 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De nuevo, en el capítulo 2, versículo 3 dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Y más allá, en el versículo 12, dice, si perseveramos, también reinaremos con Él. Y más allá, en el capítulo 3, versículo 12, dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Esa es la doctrina. Pero esta doctrina no solamente se limita a una doctrina del apóstol Pablo, la encontramos también en la primera carta de Pedro. Amados, dice Pedro en capítulo 4, versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ahí está, esa es la esencia de la enseñanza. El apóstol quiere que estos efesios vean su encarcelamiento y sus sufrimientos de tal manera que realmente vean la gloria brillando a través de todo lo que le está pasando y glorifiquen a Dios en medio de ello. Pero ¿cómo llegan los cristianos a esta posición? ¿Cómo puede el apóstol gozarse de esto y pedirle además a los efesios que también se gocen de las persecuciones? Esta es una cuestión de lo que vamos a decir más práctica, la más práctica de todas. No lo hace Pablo porque él haya nacido como con una especie de temperamento apacible. Su temperamento era, de hecho, lo contrario. Pablo era un hombre que por naturaleza podía deprimirse fácilmente. Era naturalmente enfermizo, introspectivo y sensible. Su paz mental cuando estaba en tribulación no era simplemente una cuestión de temperamento, sino más bien una cuestión o el producto del método que empleaba. Y el método es este. Pablo se hace preguntas y luego, habiendo anotado las respuestas, elabora un argumento para él y para los efesios. Este es su método.
Es precisamente lo que hace aquí en este paréntesis. Lo primero que usted y yo tenemos que hacer en esta vida es aprender este secreto. En lugar de permitir que las cosas les abrumen y les depriman y que los hagan parar y compadecerse de ustedes mismos, debe detenerse y mirar las circunstancias y hacerse preguntas de la situación y no echarle la culpa a Dios, ni tomar las filosofías de este mundo, ni tomar la psicología del que yo puedo porque yo soy fuerte, sino preguntarse. Debe anotar las respuestas y luego elaborar un argumento. Debemos poner todo el asunto, todo lo que está sucediendo en la vida, en su contexto, en su marco, y relacionarlo con la totalidad de la fe y la vida cristianas. Al hacerlo, encontrará que surgirá un argumento que le va a ayudar a sobrepasar el dolor. Noten lo que está pasando con Pablo. Aquí está Pablo como prisionero. Está físicamente en una cárcel. Él es consciente de ese hecho y los efesios también lo saben. Ahora están las preguntas que se hacen. ¿Por qué es prisionero? ¿Y cómo llegó a ser prisionero? ¿Cuál es la causa de ese encarcelamiento? No se compadece de sí mismo en la celda, de solo pensar que está encadenado, que tiene un soldado de un lado y un soldado del otro lado. Él dice, debo analizar esto y preguntarme por qué estoy aquí, por qué es que soy prisionero, cómo es que esto ha sucedido, cuál es la explicación, cuál es la razón de que yo soy prisionero. Y luego comienza a dar respuestas a esto. Y estas respuestas las encontramos en el primer versículo. Lo primero que dice es que no es un preso cualquiera. Su manera de plantear o de analizar el asunto dice es porque yo, Pablo, prisionero de Jesucristo. En cierto sentido, el hablar así, el haberlo dicho, ya resolvió el problema. No es prisionero de Roma, no está en prisión por culpa del poderoso imperio romano, en realidad no es prisionero de Nerón. Nerón era el emperador, pero Pablo no es el prisionero de Nerón. No está en la cárcel por la ley romana, no está en la cárcel como presumiblemente todos los que estaban allí estaban, por haber cometido o un delito mayor o uno menor, pero estaban allí. Pero ¿por qué está Pablo en la cárcel? Y su respuesta es, yo soy prisionero de Cristo. ¿Qué declaración no les parece? Siempre Pablo nos sale con esas declaraciones. Él dice, yo soy el apóstol de Cristo. Él siempre habla en términos de Cristo. Yo soy el siervo de Cristo, yo soy el ministro de Cristo, yo soy esclavo de Cristo. Siempre lo hace así. Siempre al inicio de sus cartas, particularmente en su introducción, así lo dice. Todo para Pablo está relacionado con Cristo y todo para Pablo es debido a Cristo. Y aquí no hay duda de que esto es lo mismo, de que él está en la cárcel porque está en Cristo. Él es prisionero de Cristo. Probablemente esto es lo que se dijo a sí mismo. Si fuera hombre, el hombre anterior que fui, si todavía él fuera Saulo de Tarso, si todavía fuera ese fariseo, esa persona blasfema e injuriosa que una vez fue, si todavía fuera maestro de la ley judía, si todavía fuera lo que una vez fue, como Saulo de Tarso, él no estaría en la prisión. Ese es un hecho, es absoluto. Todavía estaría en libertad. No hay ninguna duda de eso. Entonces, ¿por qué está aquí? Está aquí porque un día iba persiguiendo a los cristianos, un día, mediodía, y se le apareció en ese camino a Damasco, se le apareció Jesucristo. Y eso es lo que lo tiene en la cárcel. Eso es lo que lo tiene allí. Eso es lo que lo ha traído a Roma y a esa prisión. Una vez que él empieza a pensar, una vez que usted empieza a pensar de esta manera, olvidan los barrotes, olvida la cárcel, la celda, las incomodidades y todo, porque es prisionero de Cristo. Pablo se estaba recordando a sí mismo ese acontecimiento asombroso de su vida cuando vio el rostro de Cristo, mirándolo y escuchó su voz. La prisión lo envía
de regreso, a pensar en el día de su conversión y de la asombrosa gracia de Dios, del amor de Cristo. Reflexiona sobre ese hecho de que aunque había sido un blasfemo, injurioso y perseguidor, sin embargo Cristo lo tomó, lo amó y murió por él en la cruz, perdonándole sus pecados. Así es, lo reconcilió con Dios y lo hizo hijo de Dios. Es un prisionero de Jesucristo. Todo lo que le ha sucedido como cristiano comienza allí. Y este principio nos sirve a todos, le sirve a usted, me sirve a mí. Hay que preguntarse si está sufriendo, ¿por qué sufre? ¿Por qué sufre? ¿Es por su testimonio? ¿Está usted llevando el testimonio a otras personas? ¿Está predicando el evangelio y por eso está sufriendo? ¿O sufre por su pecado? También puede ser. Si es por su pecado, pues no peque más para que no sufra más. Pero si está sufriendo por el evangelio, gócese en su sufrimiento. La pregunta es, ¿por qué está sufriendo? Pablo sufre por Jesucristo. Y enseguida, Pablo recordó también la comisión que Cristo le dio por revelación. Cristo le había aclarado la verdad. Cristo le había dicho, vaya, sea ministro y testigo, háblele a este pueblo, háblele a los gentiles. Y esa fue la comisión que Dios le dio, que Jesús le dio. Y Pablo está sufriendo porque está llevando esa comisión a cabo, la misión que Jesús le ha dado. Y piensen en eso. Si uno está en la prisión, si usted está en la prisión, piensen en eso, porque es de Jesucristo y porque ha sido llevado allí por predicar el evangelio, la cárcel se convierte en un palacio. Así es. Está sentado en los lugares celestiales, aunque puede estar físicamente sufriendo porque estaba haciendo la obra que Él le mandó, pero en ese momento está llenándose de la gloria simplemente porque está sufriendo para Cristo. Ese es el método del apóstol. Él se pregunta y responde con sinceridad. Pablo diría, sufro como prisionero de Cristo. Sufro porque estoy haciendo la misión que Cristo me dio en este mundo. Por esa razón está sufriendo. Además, no está sufriendo por él mismo o por causa de él mismo, sino por causa de Cristo. No está sufriendo por ninguna falta que él haya cometido personalmente o por un pecado que él haya cometido. Está ahí porque es un predicador del evangelio de Cristo. Está ahí porque él tiene celo por el nombre de Cristo, es celo por la gloria de Cristo. Está sufriendo literalmente por ser cristiano y por causa de Cristo. Esto para Pablo fue una de las cosas más maravillosas de todas. En Filipenses 1:29 encontramos estas palabras. Dice, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo el creer en Él, sino también sufrir por Él. No se quejen, no murmuren, les dice. No se quejen. Si están sufriendo por causa de Cristo, no se quejen. Mejor considérelo como el honor más grande que usted pueda tener, el honor supremo en su vida. Fue así como los primeros cristianos siempre miraron sus sufrimientos. Agradecieron a Dios por haberlos considerado dignos de sufrir por amor a su Señor. Lo hicieron incluso cuando estaban muriendo en la arena, siendo mutilados por leones, el horror supremo que estaban pasando todas estas personas. Pero ellos estaban en ese momento recibiendo la corona final de gloria, cuando estaban siendo martirizados. Esa es la forma de verlo. Aquí es donde están o donde entran la gloria y el triunfo. Pero todavía hay más. Los sufrimientos de Pablo eran para él un absoluto le ayudaba a él a darle una prueba absoluta de su llamado y discipulado. Y eso lo encontramos en 2 Timoteo 2:12, en 2 Timoteo 12, perdón. Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Esa es la declaración, es una declaración impresionante. Significa que si no está de alguna manera sufriendo persecuciones por causa de Cristo, yo le pregunto, ¿está usted sufriendo persecuciones por causa de Cristo? Probablemente ninguna.
o probablemente muchas, de alguna manera. Puede que sea un momento para evaluar si usted es un cristiano, porque si no está sufriendo, probablemente no está llevando el Evangelio, no está predicando, no está siendo de testimonio a otros. Yo les preguntaría, ¿cree usted en las Escrituras? ¿Cree usted que las Escrituras son la palabra de Dios? ¿Cree usted que Pablo es un autor inspirado? Entonces si usted cree eso, debemos aceptar esta afirmación de forma categórica. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Por lo tanto, si está sufriendo persecución como cristiano de alguna forma, es una prueba de su discipulado. Santiago, en su carta lo dice así: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Por sumo gozo. ¿Por qué? Porque esa es la prueba que certifica el llamado y el discipulado de los cristianos. En el primer capítulo de esa epístola encontramos ese argumento. Puede ir allí y leerlo. Pablo es prisionero de Jesucristo en ese sentido también. Noten lo que dice Pablo a los colosenses. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia. Me alegro, dice, de mis sufrimientos. En otras palabras, con sus propios sufrimientos corporales. Él ha entrado en los sufrimientos de Cristo por el mismo sufrir. En el capítulo 3 de Filipenses, 3 versículo 10, él dice estas palabras, dice, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Él es Cristo. Pablo dice que quiere o que conoce el poder de la resurrección cuando sufre. Conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. En estos sufrimientos, Pablo está llegando a ser como Él. Por esto es que Él dice, no derramen ni una lágrima por mí, no desmayen por mí. Esto es de lo más glorioso. Pablo está teniendo el mayor de los privilegios en su vida. Ahora, en medio de este sufrimiento, está llegando a ser como Cristo. Impresionante, ¿no les parece? Lo había visto de esa forma. Ahora está teniendo el más gran y más elevado privilegio de seguir los mismos pasos de Jesucristo. Una vez más, Pedro también lo dice en Primera de Pedro 2:21, dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaron no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Ese es el privilegio. Estamos siguiendo los pasos de Cristo. Finalmente, Pablo sugiere que fue su lealtad a ese mensaje de Cristo lo que le había dado la causa inmediata de ese encarcelamiento. Noten lo que dice, yo Pablo, prisionero de Jesucristo, por ustedes los gentiles. Una mejor manera de traducir eso sería yo Pablo, prisionero de Jesucristo, en nombre de ustedes los gentiles, o en nombre de ustedes los gentiles. ¿Qué quiere decir? El argumento es el siguiente. Lo que realmente puso a Pablo en la cárcel fue que iba por todas partes predicando el Evangelio de Jesucristo, tanto a gentiles como a judíos. Fue eso lo que enfureció a los judíos. Los relatos del arresto y encarcelamiento que encontramos en Hechos, capítulo 21 y 22, nos muestran allí que está bastante claro que esa fue la causa directa de su arresto, de su confinamiento y por qué fue enviado él a Roma. Persistió Pablo en predicar a los creyentes gentiles. ¿Y qué era su predicación? Que ellos eran coherederos con los creyentes judíos.
Si no hubiera enfatizado esa doctrina, los judíos no hubieran dicho nada, le hubieran dejado seguir predicando. Pero para el judío, la enseñanza de Pablo era absolutamente intolerable, era absolutamente imposible. Entonces se opusieron a él y casi lo matan. Y solo escapó a la muerte gracias a la intervención de las autoridades romanas. Esto lo vemos allí en el capítulos 21 y 22 de Hechos. Por esta causa, entonces, lo que el apóstol realmente les está diciendo a estos cristianos gentiles de Efeso es que realmente está sufriendo por ellos, por causa de ellos, sufriendo porque persistió en decir que los gentiles debían convertirse a los hijos de Abraham, en convertirse por fe, de la misma manera que los judíos debían convertirse, para que disfrutaran de la libertad del Evangelio. Por eso es que Pablo está preso. Si hubiera retenido algo de la verdad, aún estaría libre. Pero quería que supieran que sufriendo por ellos, que él estaba sufriendo alegremente por ellos, que se regocijaba por ellos. Pablo les dijo: estoy en prisión por ustedes, disfruten de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¿Qué les parece este hombre? ¡Qué cristiano! Algunos de nosotros seríamos mucho más populares en la iglesia, así como en el mundo, si no dijéramos ciertas cosas. Si un predicador quiere ser popular, nunca debe ofender. Pero Pablo no quería ser popular. Se le dio la verdad y predicó la verdad. No retuvo nada. Si tan solo hubiera retenido este aspecto en particular, todo hubiera salido bien. No hubiera tenido ninguna persecución, pero no. Predicó la verdad y eso fue lo que lo llevó a la cárcel. Pablo tenía claro que Jesús le envió a una misión que iba para los gentiles, que iba también para los judíos, de modo que estaba sufriendo con alegría por ellos. Y Pablo va aún más lejos. Noten ese versículo 13 del capítulo 3. Ruego por tanto que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Hay gloria en los sufrimientos de Pablo. Los efesios estaban recibiendo gloria por el sufrimiento de él. ¿Cómo es que es esto? Podemos buscar una respuesta a esto preguntándonos el valor que tiene para nosotros las personas que han sufrido. A través de la historia hemos visto muchos que han muerto, mártires que han pasado a mejor vida. ¿Por qué? Por su fe. ¿Cuál es el valor exacto de esos mártires para nosotros? Yo le animaría a que leyera el libro de los mártires de Fox para dar respuesta a esto. Allí están desde los primeros mártires, desde los apóstoles en adelante por los primeros años hasta el año 1500 o algo así, están muchas personas que murieron por su fe. ¿Y por qué esos sufrimientos, tanto del apóstol como de todos esos mártires son vuestra gloria? El apóstol les dice a estos efesios que sus sufrimientos deben tranquilizarlos con respecto a la verdad. ¿Por qué? Porque si Pablo está en la cárcel, si Pablo está sufriendo, entonces la predicación de Pablo debe ser cierta. ¿Por qué? Porque inclusive fue hasta la muerte y murió por ellos. Él sabía, Pablo, que estar en la prisión probablemente le iba a llevar a la muerte, pero él siguió predicando la verdad. Y estas personas que están escuchando de esto, pues están en ese momento entendiendo que todo lo que Pablo está diciendo es verdad, que está inclusive dispuesto a ir a morir. ¿Está dispuesto usted a ir a morir en la cruz? ¿Por qué está dispuesto a ir a morir? Él está dispuesto a morir por la verdad. Es decir, podemos decir lo siguiente, que él nunca sufriría si habría alguna duda al respecto, o si algo de esto que fuera, lo que él estaba predicando era una mentira. Entonces, todo lo que Pablo está diciendo es verdad. Ese sufrimiento de Pablo es para vuestra gloria, para que todo el mundo tenga certero en su corazón que todo lo que él decía es verdad. ¿Y cuál verdad? Que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, que somos parte con los judíos de ese cuerpo, como ya lo hemos visto.
Vemos, por tanto, que ese sufrimiento de Pablo centra su atención en ese aspecto glorioso del Evangelio. Y esto continúa contando, y por esto es que continúa contándoles en detalle los versículos del 2 al 13. Cómo es que Cristo fue revelado personalmente, individualmente y de manera especial a los efesios. A los creyentes en Éfeso se les recuerda que Cristo murió por ellos. Por eso es que vamos a hablar de Cristo en los domingos siguientes. Y que su siervo Pablo ahora a su vez sufre por ellos y está dispuesto inclusive a morir por ellos, que lo considera un privilegio. Muchos de estas personas eran esclavos, gente común y corriente, pero él les dice que el Hijo de Dios murió por ellos y que él como su apóstol considera esto un gran privilegio. Un privilegio, inclusive el hecho de estar en prisión por ellos. Cuando un hombre como Pablo, uno de los hombres más grandes que ha existido sobre la tierra, dice algo así, a mí me dan ganas de cantar, de danzar, de ponerme de pie, de arrodillarme, de agradecer a Dios, porque este hombre estaba allí sufriendo para que nosotros podamos vivir, para que los efesios pudieran vivir en ese momento, y ahora nosotros. ¿Es usted consciente de ese privilegio, de la maravilla, del sufrimiento de todas esas personas antes? Qué maravilloso es el ejemplo del apóstol para nosotros los cristianos, de cómo debemos afrontar estas cosas. ¿Hay algo que pueda fortalecer más la fe que leer acerca de estos mártires? Si alguna vez siente dudas sobre la fe cristiana, si alguna vez siente que el mundo le atrae, si se pregunta si debería seguir sufriendo persecución, por ejemplo, en la universidad, o por ejemplo en su trabajo, o por un negocio, si alguna vez siente que el mundo le atrae, lea las historias de los mártires, lea las historias de esos hombres, la muerte de ellos, observe al que es íntegro, mire al que es recto, dice el salmista 37:37. Así es. Acuérdese de los que gobiernan y ore por ellos, dice la epístola de los Hebreos. Mire la forma en que murieron esos mártires. Algunos los despedazaron completamente por su fe, les quitaron todo el cuero, léalo, todo el cuero de sus cuerpos antes de morir en una hoguera, por su fe. Si fuera mentira, ¿quién se deja? No hay nada más que fortalezca la fe que escuchar acerca de ellos. Estos hombres se enfrentaron triunfalmente a los tiranos. Y el apóstol lo que les está diciendo a estos efesios es que si ellos solo ven el significado de su encarcelamiento, si lo ven de forma correcta, de la manera correcta, les va a traer un conocimiento de la gloria de la vida cristiana como nunca antes. Muchos quieren hoy día, yo no quiero sufrir, no quiero que me persigan, pero es un honor que sean perseguidos por su testimonio, por el hecho de ser cristianos. La vida cristiana es tan gloriosa y maravillosa que es mucho más preciosa que la libertad personal. Es mucho más preciosa que la vida misma. Lo que realmente está diciendo es lo que le dijo a los filipenses con estas palabras. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Más adelante dice, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Ahí está, ese es el argumento de Pablo. Están los elementos, los principios fundamentales. ¿Se regocija usted en las persecuciones, en las tribulaciones? ¿Está desanimado por lo que le ha pasado? ¿Por lo que de pronto le puede haber pasado con alguien aquí en la iglesia? Si sufre como cristiano, vuelva a enfrentar los argumentos que presenta Pablo. Mírelos la situación, hágase preguntas. Crea lo que Dios le ha llamado y aplique y termine poniéndose de pie y agradeciendo a Dios inclusive por esos sufrimientos. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir
por Él. Por eso es que Pablo dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros, los gentiles. ¿Lo ha entendido? Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tu palabra instruye nuestro entendimiento, nos muestra la realidad de la vida cristiana. Gracias porque en ella encontramos el aliento, encontramos la dirección, encontramos inclusive las razones del por qué vivimos lo que vivimos. Te pedimos, Padre, hoy día, que si hay alguno de nosotros que no es creyente, que nunca ha llevado el testimonio de Cristo, que nunca ha sufrido por Él, Señor, que tú le concedas la salvación, que tú le des el entendimiento de que Cristo ha muerto por ellos y que hoy, de la misma forma, no solo basta con creer, sino también con sufrir por Él. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Te pedimos que haga la obra en la vida de cada uno de los que la ha escuchado de la manera que tú así lo tienes destinado. En el nombre de Cristo oramos. Amén.